A su nombre. ¿Y quién es el que vive, iglesia? Otra vez, ya a su nombre. Aleluya, gracias a Dios doy realmente por ese privilegio y doy gracias también, gracias amada hermana, a nuestros pastores, los pastores Navas. Los amamos en el Señor une vidas, el Señor tiene propósito. Así que si usted ha llegado en esta tarde aquí, hermano, quiero decirle que hay propósito para su vida. Aleluya. Y pues en esta tarde vamos a entrar a la palabra del Señor, hermano. El tiempo ha avanzado. ¿Y cuántos quieren comer? Unos cuantos. Otra vez, ¿cuántos quieren comer? Vamos a recibir la palabra. Póngase de pie, amada iglesia del Señor. Vamos a abrir la escritura, aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 21. Mire, yo estoy aquí en obediencia al Señor. Cuando el pastor William llamó y contactó a mi esposo hace como 3 semanas aproximadamente atrás o 2 semanas atrás, hablamos con nuestro pastor, pedimos el permiso como mi esposo manifestó y mi esposo me dijo: tú vas a predicar. Y entonces, sabe que cuando es celebración de mujeres, Día de las Madres, generalmente el hombre, ¿verdad?, honra, trae la celebración. Pero pues yo estoy aquí en sujeción a la palabra que Dios me ha dado. Y mi esposo me dijo ayer cuál es el tema. Y el tema que el Señor me dio para la iglesia de 12 Pactos es una madre para esta generación. Una madre para esta generación. Y hoy mi esposo me dice en la mañana: mira, no te quise decir nada porque tal vez va a decir que me entiende, que yo estoy loco, pero sabes, cuando yo medité en la invitación, oré al Señor y dije: bueno, Señor, si en caso mi esposa no puede predicar, ¿qué palabra tú quieres para la iglesia de Dios de Pactos? Y él me dice que sintió en su espíritu que Dios le había dado un tema de una madre para esta generación también. Hermano, y eso es del Señor, pero quiero agregar algo antes de entrar a la palabra brevemente. Que una mujer del Señor, dirigida por el Espíritu Santo, me entregó esta bandera, este manto. Y sabe que dentro del mensaje hay un artículo como este. Y yo estaba pensando, compro uno, voy al Marshalls a hacer una ilustración, una bufanda, un scarf, algo. Pero el Señor está al control de todo. Aleluya. Entonces, según de Samuel capítulo 21, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Aleluya. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Verso 2. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Verso 3. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Verso 4. Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo:
yo los daré. Verso 7, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai y Meolatita. Verso 9, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Verso 11. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betsam, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Verso 14. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te presento a tu pueblo, te presento mi vida, oh Rey de gloria. Toda honra es tuya, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, conforme tú has, Señor, predestinado en este día, conforme tu omnisciencia y tu voluntad, Señor. Glorifícate en este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, amados hermanos. Mire, estamos viviendo un tiempo muy difícil. Algo que es ineludible, algo que no podemos ignorar, amada iglesia, es que la palabra de Dios es la misma. Nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Pero lo que sí ha cambiado es la generación. Cuando yo tenía 10 años, no era lo mismo que yo jugaba, que yo hacía del tiempo de hoy, los niños que hoy tienen 10 años. Cuando yo tenía 10 años, mis juegos eran, porque yo soy de Ecuador, los juegos eran a la rayuela, que con una tiza ahí se pinta en el piso y uno salta y juega, que a las escondidas me escondo, que los congelados corremos, te toqué congelado. Pero los niños de hoy que tienen 10 años no juegan a eso. ¿Están con qué cosa? Con el iPad, la tablet, el celular. Están con el Xbox, el Nintendo Switch. Entonces imagínese usted después de 10 años o 20 años de aquí, ¿cómo van a ser esos niños? ¿Cómo va a ser esa juventud? Mire, el Señor me hablaba y me ministraba con esta historia. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? En 2 Samuel capítulo 21 es que una vez que David va al trono, él sucede a Saúl. Resulta que ya eran 3 años de sequía, no había llovido. Mire, 1 año, 2 años, tal vez el rey dijo, bueno, tal vez la naturaleza, pero 3 años algo está pasando aquí. David, un hombre conforme al corazón de Dios, oró al Señor, consultó a Jehová y le pregunta por qué había razón de que la tierra estaba seca, porque no había llovido, la razón por la cual había hambruna. Mire, la Biblia enseña que el Señor le responde a David que por causa del pecado de Saúl es que la tierra estaba seca. David se acerca a los gabaonitas para saber cómo arreglar las cosas cuando hemos leído en el texto. Y los gabaonitas solicitan que 7 hijos de Saúl sean ahorcados públicamente. 7 hijos de Saúl sean ahorcados públicamente. Esa era la condición que los gabaonitas le habían pedido al rey David. ¿Para qué? Para que supuestamente la deuda del pecado de Saúl, esa deuda quede saldada. Entonces los 7 hombres sacrificados por la ofensa de Saúl
contra los gabaonitas incluyó a los dos hijos de Rispa. ¿Quién era Rispa? Ella era concubina de Saúl y tuvo dos hijos con Saúl. Ahora, entendamos algo, amados hermanos. El crimen de Saúl no solo fue matar a los gabaonitas, sino también romper el antiguo pacto que Dios había pedido a Israel que tenga con Gabaón. Mire, hace más de 400 años atrás, relatando de la historia del rey David, 400 años atrás, en los tiempos de Josué, mire qué interesante, Israel juró no herir a los gabaonitas. Ahora, Dios esperaba que Israel cumpliera la promesa. Y aunque no hay un registro bíblico exacto de en qué momento y de qué manera Saúl mandó hacer esa masacre con el pueblo de Gabaón, la Biblia enseña que hubo un sentir, que hubo un celo, algo que salió de Saúl, hermano. Y Dios ministraba mi vida. Quiero decirles que aunque es el Día de las Madres, hermanos, esta palabra es para la iglesia en general. Mira, amado iglesia, a veces los padres, un padre y una madre, producto de sus sentimientos, su corazón, ay, que tengo un celo, ay, que tengo un enojo, y hacemos algo incorrecto delante de Dios. Y así lo hizo Saúl. Mire, resulta que esta ofensa fue muy grave contra la ley de Dios, conforme está escrito en Números capítulo 30, verso 1 y 2. David no tenía otra opción. O David seguía la costumbre de tratar la familia como una unidad, o los hijos de Saúl serían culpables de ayudar a su padre a matar a los gabaonitas. ¿Qué ocurría? Que cuando un hombre erradicaba, cuando un hombre no cumplía la ley del Señor, el hombre y sus hijos eran culpables. Estos 7 hijos que no habían tenido suerte ni parte en la decisión de Saúl resultaron ser culpables. Por eso lo que se hizo y lo que el rey aceptó por parte de los gabaonitas estaba en orden. Ahora, lastimosamente esta historia enseña, amada iglesia, que los hijos pagan las consecuencias de las malas decisiones de los padres. ¿Qué es lo que sucede? Que estos 7 hijos de Saúl, ellos fueron ejecutados públicamente por los gabaonitas, fueron expuestos a un escarnio público, ahorcados. Hermano, esta muerte de morir así como ahorcado era como una muerte de cruz, como la muerte de Jesucristo. Que los peores tenían que morir de esa manera. Mire hasta dónde llevó la consecuencia del pecado de Saúl. Deuteronomio 28:26 dice: y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Porque la Biblia enseña que la consecuencia, además de que estos hijos de Saúl sean ahorcados, era que nadie los iba a bajar. Nadie podía reclamar esos cuerpos. La ley enseñaba que esos cuerpos ahorcados tenían que permanecer ahí hasta que se vuelvan nada. ¿Cómo se iban a volver nada? Porque iban a ser devorados por los carroñeros. Y en las noches, yo me imagino, en este lugar venían las bestias a querer despedazar esos cuerpos muertos. Es decir, que los hijos de Saúl no solo tenían condenación a morir ahorcados, pero también iban a ser devorados por animales carroñeros, como les mencionaba, amada iglesia. Era la ley en ese tiempo que cualquiera puesto a morir en esta circunstancia no podía ser enterrado. ¿Usted se imagina eso? Uno de sus hijos que no conforme a ser ejecutado por un error de un padre o de una madre, no pueda ser enterrado. ¿Usted se imagina eso? No poder reclamar el cuerpo muerto de un hijo, de una hija. Eso es algo terrible, hermano. Ahora, como mencionaba, estos cuerpos tenían que permanecer colgados ahí hasta que los buitres los limpiaran completamente o las bestias los tumbaran. Sin embargo, Rispa, como enseña 2 Samuel 21:10, fue una madre que estaba decidida a que sus hijos tendrían una sepultura honrosa.
En el versículo 10 podemos ver una muestra de la devoción de una madre. Mire, cuando Rispa se enteró que sus hijos iban a ser ejecutados, ella no podía hacer nada, porque eso era la ley. Y ya el rey había determinado el acuerdo que él había hecho con los gabaonitas. Entonces, aquí la Reina Valera dice que era una túnica, otros dicen un saco de silicio, pero en la Nueva Traducción Viviente dice que era una tela áspera. Hermano, el lugar en donde fue situada la ejecución de los 7 hijos de Saúl fue en un peñasco. Entonces la Biblia enseña en el verso 10 que esta mujer, cuando ella sabe que sus hijos iban a ser colgados, una vez ejecutados, ella agarra un trapo, como muchos dicen, un manto, algo áspero, y el original hebreo dice que lo llevó a la roca. El original hebreo dice que lo llevó a la roca. Y ustedes han escuchado en la Biblia, ¿quién se identifica como una roca firme? Mira, la palabra de Dios enseña, Jesús dijo que aquellos que oyen su palabra y le siguen y obedecen su palabra, Él les compara como un hombre que edifica su casa sobre una roca. Porque, hermano, van a venir las tormentas, van a venir los problemas. Cuando la tormenta llegue a aquel lugar, esa casa no se va a desmoronar. ¿Sabe por qué? Porque está sobre la roca. Lo que la Biblia me enseña en la parte espiritual es que Rispa, como madre, ella estaba determinada. No podía ella evitar la ejecución de sus hijos, pero ella dijo: yo estaré ahí velando de día y de noche y de día. ¿Para qué? Porque aunque la ley había dicho, gloria sea al Señor, aunque la ley decía que tenían que ser dejados ahí, esa mujer fue audaz. Aunque la ley había sido decretada de que tenían que dejar que esos cuerpos sean colgados y totalmente dejar que estaba averiguando que los buitres comen huesos, imagínense. Vienen unas aves, se comen la carne, se llevan los ojos, se llevan una parte del cuerpo, y cuando ya se empieza a comer ese cuerpo, ahí vienen los buitres y ñam, ñam, ñam los huesos, hasta que no queda nada, hermano. Pero esa mujer fue en contra de todo. No es que era una mujer desobediente, era una mujer que tuvo fe. Mire, dice la palabra de Dios que ella empezó desde el tiempo de la siega hasta el final de la siega. Conforme a lo que enseña la Biblia, eso fue aproximadamente entre el mes de abril y de septiembre u octubre. 5 meses estuvo Rispa. 5 meses estuvo Rispa ahí en ese peñasco. 5 meses estuvo Rispa día y noche. Y dice la Biblia que ella agitaba los brazos. Váyanse de aquí. Venía, usted se imagina esa escena. Llegan los buitres. Yo creo que en algún momento, tal vez, pienso yo lo hubiera hecho. Yo hubiera agarrado ese manto y yo diría en este tiempo: en el nombre de Jesús, fuera toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús, el enemigo no tiene arte ni parte sobre mi casa. Oiga, hermano, lo que la Biblia enseña es que esta mujer estuvo 5 meses. ¿Y sabe lo que pasó? Esos cuerpos sí se descompusieron eventualmente, pero de manera natural. Ella evitó que las bestias vinieran por la noche a comerse los restos de los cuerpos putrefactos. ¿Sabe lo que pasó? Lo que ella hizo llegó a oídos del rey David. Cuando David escucha lo que esta mujer había hecho, entonces él entra en sí. ¿Y sabe lo que hace David? David manda a que los restos que habían sido robados, los restos de los huesos de Jonatán y de Saúl, sean rescatados junto a los restos de los hombres que habían muerto colgados. Recogen los huesos y llevan eso a la casa de Cis, padre de Saúl, y los sepultan como tenía que ser. Pero note algo. Se suponía que se había hecho este pacto de David con los gabaonitas de colgar estas 7 almas para que supuestamente quede saldada la deuda por el pecado de Saúl, pero no llovía. ¿Cómo? No se suponía que lo que estaba haciendo David iba a saldar la deuda. Entonces el Señor iba a ver eso bien e iba a caer la lluvia. Pero eso no ocurrió.
¿Sabe lo que pasa, amada iglesia? Es que Dios fue propicio al arrepentimiento de Rispa. Porque la Biblia enseña que una vez que David manda a recoger los huesos de Saúl, de Jonatán y de los hombres que habían sido colgados, es que luego de haber sido sepultados, es que Dios envió la lluvia. Entonces, bajo la crítica y el ojo judío, rabínico, para ellos la lluvia llegó no por el accionar del rey, sino por la persistencia de Rispa. Y sabe, Dios ministraba mi vida y me enseñaba que Dios permite situaciones como esta para llamar la atención de los demás. Es que estoy segura que si Rispa no permaneció 5 meses, amada iglesia, ahí estorbando a los carroñeros y a las bestias salvajes, entonces David nunca se hubiera dado cuenta que, oh, cierto, se robaron los huesos de Saúl y de Jonatán y no han sido enterrados como tenía que ser aún. La acción de Rispa de una manera avergonzó al rey David. ¿Por qué? Porque ella, siendo viuda, Saúl era su marido, había muerto y se había quedado sin sus 2 hijos. Ella hizo lo que hizo. Usted se imagina cuántas veces a las mujeres de Dios no les dicen: estás loca, porque sigues orando por ese hijo malcriado, oras por ese hijo rebelde. ¿Qué se va a convertir ese hijo? Ese hijo ya está perdido, está en drogas, está en alcohol. ¿Qué sigues orando por ese hijo? ¿Y usted qué hace? Usted sigue orando. ¿Y usted qué hace? Usted sigue clamando, así como Rispa, parada en la brecha. Hermano, una madre en esta generación es una madre como Rispa, una mujer que demuestra un amor sacrificial. La madre que esta generación necesita es una mujer como Rispa, una mujer que persevera y se mantiene firme en la brecha. Gloria sea al Señor. Mire, amado hermano, hoy en día las madres están sufriendo una persecución muy grande. Yo veía una serie en televisión que me llamaba la atención, que en los años 40 y 50 las mujeres que trabajaban aquí en Norteamérica eran mujeres modernas. El día de hoy la mujer que no trabaja y se queda en casa, muchos le dicen que es una mujer que no tiene oficio. Estaba con mi esposo hace unos meses atrás y fuimos al Museo de la Biblia y estábamos viendo impactados el inicio de la escuela dominical. Escuela dominical era porque los niños de las áreas se reunían en la escuela donde se predicaba la palabra de Dios, y era la escuela del domingo, únicamente del domingo, que se enseñaba la escritura a los niños. ¿Por qué? Porque los niños eran educados ¿en dónde? En su casa. Los niños eran educados ¿por quién? Por su madre y por su padre, pero mayormente por su madre. Amados hermanos, en este tiempo la familia está recibiendo ataques de Satanás muy fuertes. Amados, me llamaba la atención lo que el hermano Alejandro ministraba, y dirigido por el Espíritu, hermano. Porque ¿qué es lo que pasa, amada iglesia? Es que hoy en día la familia y las madres reciben un ataque espiritual terrible, en donde el mundo está arrastrando a la familia al sistema que está allá afuera. No hay tiempo para la iglesia. No hay tiempo para prepararse para estudiar la Biblia. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para buscar del Señor. Con mucho respeto, parecemos católicos. Yo fui católica. El católico vive su vida y Dios es como un amuleto. Yo fui católica, amados hermanos. Yo viví el catolicismo. Hermano, la iglesia a veces hace ídolos al trabajo, al afán insensable. Amada iglesia, ¿dónde están nuestros hijos el día de hoy? ¿Cómo están nuestros hijos delante de Dios? ¿Nos satisfacemos únicamente con la enseñanza que se les da en la casa del Señor? ¿Levantamos altar de oración? ¿Levantamos altar de búsqueda en nuestros hogares? ¿Quiénes son nuestros hijos? ¿Son niños y niñas que pueden reconocer que Jesús es Dios? Hay mujeres jóvenes que se han casado y sabe, a veces no hay dinero. El esposo tiene que salir a trabajar y a veces esa madre joven no quiere dejar a su hijito o su hijita. Pero a veces, como no hay dinero, porque todo está caro, muy caro más que todo en ese tiempo, salen a trabajar los dos.
y una pequeña criatura se queda al cuidado de otra persona. Amados, si no hay otra manera, ¿qué podemos hacer, verdad? Oramos a Dios que nos ayude. Pero hoy yo quiero dirigirme a esas madres jóvenes y a cualquier madre que está bregando con quedarse en casa o irse a trabajar. Amada hermana, si Dios le ha provisto a tu esposo, así no sea mucho, pero es suficiente, y tú puedes quedarte en casa, edificar tu hogar, instruir tu familia, hazlo. Amada hermana, si Dios le ha dado a tu esposo, hazlo. No, queremos comprar casa en nuestro país. Queremos comprar 2, 3 casas aquí en Estados Unidos. Queremos comprarnos un carro muy grande y la mensualidad es muy costosa. No, hay que prosperar. ¿A cuesta de qué, amada iglesia? La madre que pide esta generación es una madre aguerrida. Es una madre que inclusive va en contra de lo que dice el gobierno. Y no porque nos rebelamos ante el gobierno, porque oramos por nuestros gobernantes como la Biblia enseña. Pero si el gobierno me dice, tus hijos varones deben ser mujeres y tus hijas mujeres deben ser hombres, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a instruir a mis hijos en el camino del Señor? Si mis hijos desde pequeños no los instruyo cuando sean adolescentes y el momento que les toque ir a la university o al college, hey, hello, filosofía. La filosofía come y mata la semilla del evangelio para aquellos que no están firmes en la palabra de Dios. Lo que hoy Dios pide a nosotros que somos madres es que seamos mujeres como Rispa, que nos paremos en la brecha. Amada iglesia, amadas hermanas, mujeres del Señor, tu oración, tu perseverancia, tu búsqueda del Señor llegará en el tiempo del Señor delante de su presencia. Lo que el Señor quiere en este tiempo son mujeres que tengan fe, mujeres que tengan fe, mujeres que estén en la palabra. Amada hermana, Dios no está buscando una iglesia vanidosa. Nos arreglamos y nos ponemos hermosas porque Dios nos ha hecho lindas. Y yo lo creo. Pero esa excesiva preocupación de cómo me veo, esa excesiva preocupación de lo que los demás piensen de mí, son pequeñas zorras que están matando la semilla del evangelio en su vida. Tú eres hermosa en Dios. Las libras de más o las libras de menos, que tengo esto de más, que tengo esto de menos. Amada madre, mujer, sierva de Dios, yo quiero decirte que Jesús murió por ti en la cruz. Y el Señor te ama. Y el Señor te ha llamado con propósito. Ustedes han sido llamadas con propósito, amadas hermanas. Hay mujeres que se han sentido mal porque dicen, no me toman en cuenta en la iglesia. Quiero cantar, quiero predicar, quiero danzar, quiero enseñar. Amén, si Dios lo quiere, el pastor y la pastora te van a llamar de seguro, porque Dios es quien pone. Pero ¿sabía usted, amada hermana, madre y abuelas también, siervas del Señor, que edificar a los niños pequeños en la casa es de gran estima y honra delante de Dios? Es de gran estima y honra delante de Dios una mujer, una madre que puede dedicarse a su hogar. Es una madre que tiene en su mente primero si está casada a su esposo, y si es una madre que por situaciones de la vida está sola enfrentando con sus hijos, cuánto más delante del Señor Él no te va a recoger, amada hermana, porque el Señor dice que Él es marido de la viuda, de la mujer que ha sido despreciada. Jehová es marido de esa mujer. El Señor le va a proveer a las mujeres. Yo no he venido a decirle que se empodere, no. Yo no he venido a decirle que se rebele contra los hombres. Eso es del diablo, hermano, perdóneme. El único que empodera es el Espíritu Santo. Porque empoderar significa recibir poder de. Yo no puedo empoderarme a mí mismo, pues. No tiene sentido. Hay palabras que son bonitas y que se escuchan tremendas y racabasá. Pero ¿qué estamos hablando, amada iglesia? ¿Qué estamos hablando? Que estamos escuchando. Hay mujeres allá afuera que se llaman predicadoras y rendirán cuentas a Dios, pero lo que hablan son mensajes que confunden a las preciosas siervas de Cristo.
Amada hermana, lo que el Señor quiere de nosotras en este tiempo es que podamos ser, ¿qué cosa? Mujeres piadosas, unas mujeres que practiquemos lo que la Escritura dice. Así como Rispa, la madre para esta generación debe practicar el sacrificio y la perseverancia. Proverbios 22:6 dice: e instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Aleluya. Hermano, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar en nuestra existencia? Pensamos que los años que tenemos en esta tierra se van a extender, se van a alargar. Ese problema que tenemos, nosotros lo vemos grandísimo. Y no entendemos que el Dios al que alabamos y adoramos es el Dios omnipotente y es el todopoderoso. Yo escuchaba las alabanzas el día de hoy, la exhortación del Espíritu a la iglesia, a mí que soy la iglesia, de que Jesús viene. Y cuando hablamos de Jesús viene, sabemos que viene, que es su segunda venida, que será después de la gran tribulación, y que viene con los santos que somos nosotros. Pero los cristianos, cuando decimos que Jesús viene, nos referimos a ese evento glorioso que estamos esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia, en donde los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que hayamos quedado seremos transformados y juntamente seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor ahí en las nubes. Aleluya. Y estaremos con Él para siempre. Estamos criando a nuestros hijos, estamos enseñando a nuestros hijos como los futuros predicadores, como los futuros siervos del evangelio, los futuros pastores, adoradores. Estamos criando a nuestros hijos con la mirada a la eternidad. Estamos viviendo nuestra vida con una mirada a la eternidad, o estamos viviendo nuestra vida enfocado en el hoy. Tengo que trabajar mañana lunes. Y no me malentienda, hay que trabajar. Totalmente. No está bien que dentro del pueblo de Dios hayan quienes no trabajen. El apóstol dice: el que no trabaje, que no coma. ¿Sí? Y los que no trabajan porque están desempleados, no se sienta mal, hermano. Aquí ustedes son entendidos. Yo sé que aquí la gente es madura y gente que conoce la palabra. Pero lo que estoy diciendo es que no podemos nosotros enfocar nuestra vida en una vida incesante al trabajo. Hermano, hermana, ¿va a venir a la célula? No puedo venir. ¿Y por qué? No, porque tengo que hacer hora extra, porque fíjese que me quiero comprar esto y que me quiero ir de viaje. Y todo eso es bueno. Y comprarse algo, y comprarse el iPhone 15 y el Samsung Galaxy 24, no sé por dónde va, por qué número va, y tener una casa, todo eso es bueno. Todo eso es bueno, hermanos. Pero yo le pregunto hoy, ¿esa es la voluntad de Dios para su vida? ¿Es la voluntad de Dios que usted venga a la iglesia solo el domingo y que no se congregue entre semana? Nuestros hijos están corriendo peligros allá en el sistema. Si nosotros hemos enviado a que el César eduque a nuestros hijos, no podemos creer que nuestros hijos van a ser grandes y siervos de Dios cuando dejamos la responsabilidad de la educación cristiana solo a nuestros pastores. Si solo traemos a los niños una vez a la semana que reciban 1 o 2 horas de su asistencia del servicio dominical de los niños, no podemos esperar que nuestros niños sean hombres y mujeres de Dios del mañana. Mira, hermano, usted que tiene niños pequeñitos, niños tal vez de brazo, no subestime la inteligencia que Dios ha puesto en sus niños. Hermano, cuando yo estaba embarazada de mi primera hija, yo recuerdo que yo adoraba al Señor y yo cantaba al Señor, y cada vez que yo iba a la iglesia a ensayar particularmente, esa niña saltaba en mi vientre. Y cuando mi niña nació, pasó por un proceso que ella tuvo un retraso en el habla, y yo decía que no podía ser, yo me sentía muy mal. Y ¿sabe lo que pasó un día? Después de muchos meses que mi niña estaba en terapia, ella no mejoraba, pero yo oraba, hermano, yo oraba y yo clamaba al Señor. Yo le decía: Señor, esta niña que tú me has dado, ella se va a mejorar, ella va a estar bien, ella va a poder alabar tu nombre, va a glorificar tu nombre. Hermano, la mujer de este tiempo tiene que ser una mujer aguerrida, una mujer que tenga fe, una mujer que esté sobre la palabra, hermano, porque el diablo no está jugando allá afuera, iglesia. El diablo no está jugando. Y sé que muchos estaban esperando una palabra diferente. Yo a usted no los conozco, hermano.
Yo estoy aquí predicando en obediencia al Señor, hermano, porque yo soy sierva de Cristo como usted también. Y el Señor sabe lo que el pueblo necesita. Mire, un día me puse en ayuno en mi casa, porque no tenemos que esperar a que nuestro líder nos llame. Vamos a ayunar, Juanito. Marujita, vamos a ayunar, Marujita. No, amado hermano, amada hermana, podemos buscar a Cristo en la intimidad de nuestra casa. Hermano, yo estaba ayunando en mi casa, estaban mis 2 niños y yo empecé a orar, hermano, y el Espíritu Santo me ayudaba a interceder, hermano. Fue una cosa preciosa y yo escuché la voz del Espíritu que me decía: toma aceite ungido y le vas a ungir la lengua a tu hija. Ay, aleluya. Hermano, ¿y usted qué cree que yo hice? Yo fui a tomar el aceite ungido que había en mi casa y yo le dije a mi niña, tenía 4 años, chiquitita, y le dije: saca la lengua, porque tú vas a adorar al Señor. Tú eres una sierva de Cristo, tú le vas a cantar al Señor, tú le vas a servir al Señor. Hermano, la niña sacó la lengua. Yo recuerdo que con estos 2, agarré aceite con estos 2 dedos en esta punta. La niña sacó la lengua, yo le ungí su lengua y yo oré en fe en el nombre de Jesús. Y yo le puedo decir en el nombre de Jesús que mi niña mejoró. Mi niña totalmente, fue una cosa impresionante. Mi esposo es testigo. En una semana, la R que no podía pronunciar, que a la niña se les dificulta hablar con la R, esa niña empezó a hablar. Esa niña empezó, hermano, a tener un despertar en su lenguaje, hermano, impresionante. Hermano, y doy la gloria al Señor que mi hija sirve al Señor, alaba al Señor. Yo le doy gracias al Señor por lo que Dios ha hecho con mi hija. Amada iglesia, quiero decirle que no solo hay que tener una vida de sacrificio. Mire, hay que ofrecer sacrificio con nuestra vida misma. Mire, cuando yo leo Apocalipsis 21:10, hay algo que a mí me ha impactado en el último tiempo y lo vamos a leer. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que cuando usted está en la presencia de Dios en el tiempo postrero, hay un tiempo que vamos a estar delante del tribunal de Cristo. ¿Usted sabía eso, iglesia? Que estaremos delante del tribunal de Cristo y que todas nuestras obras, amados hermanos, serán escudriñadas por Jesucristo. Amados, pero la Biblia también enseña que hay galardones y hay recompensas. Hermano, mire, cuando yo leo Apocalipsis 21, del verso 10 en adelante, el verso 14 dice: la muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras. ¿De qué estamos hablando aquí? De la visión del apóstol Juan cuando él ve a la nueva Jerusalén descender del cielo. ¿Y qué es lo que dice el versículo 14? Que la muralla de la ciudad, o sea, la nueva Jerusalén, estaba fundada sobre 12 piedras. Escuche esto que dice la Biblia: las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Usted se imagina eso? 12 hombres comunes y corrientes como usted y como yo, que fueron escogidos por Jesucristo como sus apóstoles, y que en las 12 piedras que son la base de la gran Jerusalén están sus nombres. Yo sé que hay muchos que están pensando en el tiempo presente y no están entendiendo lo que el Señor hará a la iglesia. Lo que yo te quiero decir, amado hermano, hermana, es que seas madre, seas padre, seas hijo, seas abuelo, seas ministro, todo lo que tú y yo hacemos en esta tierra no podrá ser borrado. Está delante de Dios y hay recompensas eternas. Si muchos de nosotros entendiéramos que las decisiones que estamos tomando pueden afectar nuestra eternidad, muchos estuvieran haciendo planes para cambiar la manera como están viviendo, hermano. Porque si yo por salir a hacer riquezas y cosas grandes, yo voy a perder mi alma, mis hijos se van a perder, hermano. Le digo con toda convicción en Cristo, yo prefiero vivir dependiendo de Dios, porque yo sé que lo que yo estoy sembrando es para la eternidad, porque en la eternidad el Señor me dará mi recompensa. Aleluya, gloria sea al Señor. Hermano, Cristo viene, Cristo viene. Y yo sé que aquí hay muchos de ustedes, que ustedes son fruto de la oración de una madre que estuvo orando por ustedes. Una madre que fue como Rispa, una mujer que se sacrificó, que cuando su hijo o su hija fue ingrato, fue malvado, porque a veces hay hijos malvados, hay hijos ingratos, indolentes.
Esa mujer oró por ti, amado hermano, amada hermana. Esa mujer dobló rodillas por ti. Aquí hay esposos que tal vez su madre no está aquí, pero tienes a tu esposa y es madre de tus hijos. Y tal vez tú eres, amado varón, tú eres el fruto de tu mujer que dobló rodillas por ti, que oró incesantemente por ti. Yo quiero decirle, hermana iglesia, que al final Dios mandó la lluvia porque la obra que hizo Rispa llegó a su presencia. Porque el hombre y la mujer que honra a Dios, Dios le honrará a él. El hombre y la mujer que sirve a Dios, Dios le servirá a él o a ella. El hombre y la mujer que busca al Señor de día y de noche recibirá recompensa. No importa cuánto tiempo pase. Puede parecer tonto estar como Rispa 5 meses. Ahí fue su vivienda, ahí fue su estadía 5 meses. Ahí porque ella se había propuesto algo. Ella no se había propuesto volverse a casar. Ella no se quedó conforme con lo que iba a pasar con sus hijos. Ella decidió permanecer en la brecha por su familia. Ella decidió permanecer en la brecha por lo que Dios le había hablado a ella. ¿A cuántos Dios nos ha dado promesas para nuestra familia? ¿A cuántos Dios nos ha dicho que va a salvar a nuestros hijos? Va a salvar a nuestros padres. ¿A cuántos Dios nos ha llamado a servirle? Levante sus manos. ¿Cuántos saben que Dios le ha llamado a servirle? Mira, amado hermano, para concluir, vamos a orar. Quiero decirle que Jesús galardona, Jesús recompensa, amada hermana. Tú que eres madre, no te pongas triste, porque a veces has estado esperando una retribución de tus hijos. Hay mujeres, hay madres que se sienten tristes porque están esperando que sus hijos les llame, que les mande un mensaje de texto. Hay madres que se han sentido dolidas en su corazón. Pero quiero decirles de parte de Dios, amada hermana, que el Señor está con usted. Que el Señor no se ha olvidado de su oración. Su oración está delante de la presencia de Dios. Pero tenemos que dejar que Dios obre. Tenemos que dejar que Dios actúe en medio de los problemas. Quiero decirle que no desmaye, porque su oración traerá fruto y respuesta. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a quien ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La humildad es la clave de todo creyente. La humildad es la clave de todo creyente, sea ministro, sea pastor, sea reverendo, sea músico, sea quien usted sea, maestro de escuela dominical, quien usted y yo seamos. Amada iglesia, la humildad es lo que mueve el corazón de Dios. Hermano, mi postura, mi belleza, mi conocimiento y mis títulos no mueven a Dios. La única cosa que conmueve el corazón de Dios es que un corazón constrito y humillado es un hombre y una mujer que se derrama delante de la presencia de Dios. Por eso vemos hombres y mujeres que se ven sencillos y que tal vez no son como nosotros, los que nos parecen que somos lindos, que nos vestimos bien. Pero ese hombre y esa mujer tiene paz. No tiene dinero el que yo tengo, no tiene las posesiones que yo tengo, pero yo estoy tal vez amargado. Tal vez yo estoy amargada, frustrada. Santo, aleluya. Pero ese hombre y esa mujer tiene la presencia de Dios. Es fácil a veces exhortar al pueblo y decirle haga, ponga, pero cuando viene la prueba, ¿qué hacemos? Cuando viene la escasez, cuando un hijo se enferma y el doctor dice no hay medicina para tu hijo, cuando un ser amado muere, cuando los planes que teníamos se desbaratan, ¿podemos seguir dependiendo de Dios? La madre que esta generación necesita es una mujer que no solo está buscando un bienestar físico y económico, es una mujer que está pensando en lo porvenir, en el futuro. Una mujer que está edificando a sus hijos. 1 Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Gracias, amada. Finalmente, a todos los que estén desanimados
y abrumados en ese día. Pero ¿por qué están desanimados? ¿Por qué están abrumados y confundidos? Son por los afanes de este siglo. Quiero compartirles una verdad bíblica, amada iglesia, una verdad de esperanza, que Jesús les ama, que Jesús murió en la cruz por usted. Todos los amigos y amigas que han llegado este día aquí, quiero decirles que Dios restaura, que así como Rispa que perseveró al final de la siega, al final del tiempo, Dios envió la lluvia. Y Dios le ha enviado a usted aquí con un propósito. Mire, viene un testimonio a mi vida en esta hora, lo voy a compartir, no lo tenía en los apuntes. Yo tengo un familiar al cual por muchos años se le ha estado predicando. Se le ha predicado la palabra, ha ido a la iglesia, la palabra y la palabra. Hermano, quiero decirle algo. Cuando Dios le llama a usted, hay un propósito. Dios conoce el futuro. Dios sabe lo que va a pasar. Tal vez a tu familia va a venir escasez, va a venir enfermedad y hasta la misma muerte puede venir. El Señor sabe lo que va a acontecer en el futuro. Por eso Dios te está llamando. Dios te dice ven y ven. Y así Dios ha hecho con este familiar mío. Pero ¿qué pasó? Como la Biblia dice, cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Amados, porque habrá un día que el hombre y la mujer esté buscando de Dios y Dios no va a responder. Señor, y mira cómo estoy. Y Dios no va a responder. Y a este familiar se le estuvo predicando por mucho tiempo, hermano. Y llegó la muerte a esa familia. Y cuando llegó la muerte, no llegó la muerte con salvación. Pero Dios venía hace muchos años insistiendo. Porque Dios insiste, iglesia. Dios insiste. Para los que están desanimados y abrumados por los afanes de este siglo, hay una verdad bíblica de esperanza. Es una verdad no solo para nosotras las madres, es una verdad para ti, padre, para ti, joven, para ti, adolescente, para los niños, para los adultos, los ancianos. Y está en Hebreos 10:35. Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará mi alma. El verso 39. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hoy Dios nos ha traído a este lugar no solo a celebrar, no solo a gozarnos, sino que nos ha llamado al arrepentimiento. Nos hace un llamado al arrepentimiento, a examinar cómo estamos viviendo nuestra vida. Porque quiero decirle algo: el día tiene 24 horas, son 3:14. Y cuando sea 12 de la noche, 8:59, para 12 de la noche ya será el día de mañana, lunes. Y ya Mother's Day ya habrá culminado. Pero ¿cómo está nuestra vida con Cristo? ¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor? Como las madres estamos criando a nuestros hijos, como los padres, los esposos están dirigiendo sus familias, como los jóvenes están viviendo en este tiempo. Vienen a la iglesia y cuando están afuera son los mismos que adoran. Si ustedes por favor pueden repetir después de mí esta oración: Padre Celestial, en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados. Abro mi vida y te hago mi Rey y mi Señor. Por favor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar contigo para siempre.
por favor nunca me abandones. Gracias por amarme tanto. Entrego mi vida a ti y te hago mi Rey y mi Señor.